acerca del otorgamiento. Cuando una persona sirve a otra, a quien el mundo considera importante, la persona importante no necesita recompensar al otro por este servicio. Por el contrario, el servicio realizado a una persona importante es considerado por la persona que sirve como si ya hubiese sido recompensado. Significa que si él sabe que aquel es una persona importante, ya disfruta del servicio y no necesita mayor recompensa. El servicio en sí mismo es su placer. Pero si la persona está sirviendo a una persona común, este servicio no le aportará ningún placer y necesita ser recompensado por su servicio. Eso significa que si ese mismo servicio se le hace a una persona importante, la persona no necesitaría ninguna recompensa. Si, por ejemplo, una persona importante viene en avión llevando una maleta pequeña y hay muchas personas que esperan su llegada, la persona importante entrega su maleta a alguien para que la coloque en el vehículo que lo llevará hasta su destino. Por este servicio, la persona importante quiere darle, digamos, $100. Sin embargo, la otra persona se negará a recibir este dinero porque el placer que deriva de su servicio es mayor que los $100. Pero si el viajero fuese una persona común, diría ni siquiera por dinero. En cambio, le diría, hay personas aquí que se ocupan de cargar las maletas. Ellos le llevarán su maleta hasta su coche. En cuanto a mí, no me honra servirte. Pero dado que este es el trabajo de las personas de carga, ellos estarán encantados de atenderte si tú les pagas. Por consiguiente, al realizar el acto hay una diferencia y distinción importante, no en la acción, sino para quién se ejecuta esta. Si se ejecuta para una persona importante, depende solamente de la importancia que representa aquel individuo en particular ante los ojos de esta otra persona, lo que se traduce en qué tipo de sentimiento profesa esa persona hacia la grandeza de aquel individuo. No importa si entiende que es una persona importante o si dicen que es una persona importante. Esto ya le da fuerza para servirle sin necesidad de ninguna recompensa. Sí, de acuerdo con lo anterior, debemos entender cuál es la verdadera intención de la persona que está sirviendo al individuo importante. ¿Es su intención disfrutar de servirle, ya que lo considera un gran privilegio, o es porque le produce un gran placer servirle? ¿De dónde se origina el placer de servir al individuo importante? Él no lo sabe. Sin embargo, lo ve como natural, que existe un placer involucrado. Por consiguiente, él quiere servirle. En otras palabras, su intención es que al tratarse de una persona importante, quiere darle placer a este individuo o desea servirle porque a él mismo le da alegría. Por consiguiente, si él pudiera recibir el mismo placer que obtiene al prestar este servicio de alguna otra fuente, entonces renunciaría a este servicio, ya que él solo quiere servirle, porque siente que de esta manera podría obtener una sensación agradable y por eso le brinda su servicio. El asunto es si el servicio es brindado porque se quiere que la persona importante se sienta bien y el placer que se deriva de este servicio es solo un resultado, pero la intención no es para sí mismo.
sino para que la persona importante se sienta bien. O si de hecho no está considerando a la persona importante, sino que todos los cálculos son acerca de cuánto placer ésta puede obtener de este servicio. Y si se nos preguntara, ¿qué obtenemos al cuestionarnos sobre la intención? La respuesta es que deberíamos saber el significado de vasija de otorgamiento. En un acto de otorgamiento hallamos 3 discernimientos. Primero, ocuparse en el otorgamiento en favor de otros, ya sea con su cuerpo o con su patrimonio, a fin de ser recompensado por esto. En otras palabras, el servicio en sí no es suficiente para darle placer, sino que la persona quiere que se le dé algo a cambio. Por ejemplo, la persona quiere que se le rinda honores a cambio de su trabajo de otorgamiento. De ello obtiene la fuerza para trabajar. Pero si no está seguro de recibir honor a cambio, no haría lo que hace por los demás. Ocuparse en el otorgamiento a otros y no querer recibir ninguna recompensa por el trabajo. O sea, otra cosa aparte, algo adicional, sino que se conforma en realizar actos de otorgamiento. Su naturaleza es disfrutar haciendo el bien a los demás, y ese es un gran placer. Sin duda, se trata de un grado mayor que el anterior, ya que desde aquí vemos que la persona hace las cosas con el fin de hacer el bien a los demás. Deberíamos llamarlo otorgar con el fin de otorgar. Sin embargo, si miramos un poco más profundamente y examinamos la intención verdadera al otorgar a los demás, vemos que si la persona efectúa todas estas obras es porque desea disfrutar, es decir, por su amor propio, ya que por su naturaleza disfruta los actos de otorgamiento. O su intención es disfrutar de que los demás tengan cosas buenas. En otras palabras, la persona disfruta que otros estén de buen ánimo. Y por esta razón trata de hacer el bien a los demás de manera que aquellos eleven sus espíritus y disfruten de sus vidas. Y si por casualidad ve que hay otra persona que tiene mayor éxito que él, haciendo lo que él desea hacer por la gente de su ciudad, entonces, ¿podría la persona renunciar a su placer en la realización de actos de otorgamiento y permitir que la otra persona lo haga? Por cierto que esta persona, quien participa en actos de otorgamiento sin querer ninguna recompensa por su trabajo, esta persona no sería capaz de hacer la concesión de permitirle a la otra persona obrar por la gente de su ciudad, a pesar de que él sabe que la otra persona es más competente. Acerca de esto, todavía no podemos decir que se trate de otorgar con el fin de otorgar, ya que al final de cuentas el amor propio es su factor determinante. Número 3. Trabajar con el fin de no recibir ninguna recompensa. Incluso cuando ve que hay otra persona que es más competente, este renuncia a su placer de otorgar a otros y se preocupa solo por el bienestar de los demás. A esto se le denomina otorgar con el fin de otorgar. Por lo tanto, existe una gran
examinación o escrutinio que se debe realizar aquí acerca de la verdadera intención, si es que quiere obtener buen ánimo para sí mismo o es porque eso brinda y es por eso que brinda su servicio, o por el contrario, si desea otorgar buen ánimo a la persona importante. Para comprender este discernimiento podemos entender el asunto a través de una persona que la persona se imagine, siendo que se trata de una persona muy importante, por eso se le quiere complacer, para que tenga buen ánimo. Por ello debe y desea servirle. Pero durante el servicio que brinda, él mismo se siente en un excelente estado de ánimo y siente dentro de sí que todos los placeres que sintió en su vida son nada comparado con lo que se siente ahora, ya que se le está sirviendo a la persona más importante del mundo y no tiene palabras para describir la gran satisfacción que le genera al querer hacer feliz a esa importante personalidad. Ahora, él puede examinarse a sí mismo. Es decir, ¿cuál es su intención al querer dar satisfacción a la persona importante? Si se está preocupando por su propio bien, lo que significa que él quiere deleitarse porque sentirá mucha felicidad, o que toda su intención es que la persona importante disfrute, de manera que la persona importante sea muy feliz y debido a la grandeza de esa persona se despierte en él un gran deseo de servirle. Así pues, a pesar de que durante el servicio siente el gran placer que se deriva de este, aún así, si él sabe que hay alguien que le brindaría mayor alegría a la persona importante al servirle, él renunciaría al propio placer que él pudiera sentir durante el servicio y desearía sinceramente que el otro pudiera hacer el servicio porque esto le produciría mayor alegría a la persona importante que si él le sirviera. De manera que si él accede a conceder su servicio, a pesar de que le produce gran placer, de todas formas, a fin de beneficiar a la persona importante para que ella obtenga mayor placer, este renuncia porque no está pensando en sí mismo, sino solo en beneficio de la persona importante. Esto se considera que él no tiene intención de beneficiarse a sí mismo, sino que todo es con el fin de otorgar y no tiene ninguna consideración consigo mismo. En ese momento, él obtuvo un escrutinio completo, ya que no puede engañarse a sí mismo, y a esto le llamamos otorgamiento completo. Sin embargo, debemos saber que uno no puede lograr esto por sus propias fuerzas. Por el contrario, como está dicho, la inclinación del hombre le supera cada día y trata de matarle. Como está dicho, el malvado vigila al justo y trata de exterminarlo. Y si el Creador no le ayuda, él no podrá superarlo. Como está dicho, el Señor no le dejará en sus manos. Significa que primero la persona debe ver si tiene la fuerza para llegar a ser capaz de realizar actos con el fin de otorgar placer al Creador. Entonces, cuando llegue a darse cuenta de que no podrá lograrlo por sí mismo, se enfocará en la Torah y las Mitzvot en un único punto, el cual es la luz, en ella lo reforma. Y esta será toda
la recompensa que querrá obtener de la Torah y las misbot. En otras palabras, la recompensa por su esfuerzo será que el Creador le dé esta fuerza llamada la fuerza del otorgamiento. Siendo que hay una regla que dice que si la persona hace un esfuerzo, es decir, que anula su descanso, es porque quiere algo, que sabe que sin esfuerzo no se le otorgará, por lo que debe esforzarse. Por esta razón, una persona que se esfuerza en cumplir con la Torah y las misbot es seguro que le falta algo. Y por eso esa persona se esfuerza en la Torah y las misbot para obtener lo que desea a través de ellas. En consecuencia, uno debe prestar atención y pensar antes de empezar en la labor al servicio del Creador. ¿Qué quiere? Es decir, ¿qué recompensa quiere en el trabajo? O sencillamente, ¿cuál es la razón que le obliga a estudiar Torah y Misbot? Entonces, cuando se detiene a observar esto, o sea, a saber cuál es la carencia para la cual debe esforzarse, la persona comienza a pensar intensamente hasta que le resulta difícil saber lo que realmente quiere. Esta es la razón por la cual hay muchas personas que cuando empiezan a analizar el propósito de su trabajo, no pueden determinar el verdadero objetivo. Por esta razón dicen, ¿por qué debemos casarnos con estas investigaciones? Con estos escrutinios. Y por el contrario, trabajan sin ningún propósito y dicen, estamos trabajando para el mundo superior, para el mundo por venir. ¿Y qué es el mundo por venir? ¿Por qué debemos pensar en eso? Solo creemos que es algo bueno y nos conformamos con esto. Cuando recibamos la recompensa del mundo por venir, entonces sabremos lo que es. ¿Por qué vamos a entrar en esos escrutinios? Hay solo unos pocos que dicen que está la cuestión de adhesión con el Creador. Y para alcanzar adhesión se debe lograr la equivalencia de forma, lo cual significa, como Él es misericordioso, tú también eres misericordioso. Entonces, la persona comienza a buscar la equivalencia de forma, lo cual significa que todas las acciones serán en otorgamiento. Solo entonces la restricción y la ocultación que existe en el mundo desaparecerán y la persona empezará a sentir la Kedushá, la santidad. Pero cuando comienza a alcanzar el grado de otorgamiento en el trabajo, nota que está muy lejos de esto, que no tiene ningún deseo de pensamiento, palabra o acción que tenga la capacidad de tener la intención con el fin de otorgar. Y entonces no sabe qué hacer para obtener la fuerza del otorgamiento. Y cada vez que agrega fuerzas, nota que toda esta cuestión no le pertenece, hasta que llega a darse cuenta de que no es humanamente posible que se haga realidad el llegar a ello. En este punto reconoce que solo el Creador puede ayudarle y solo entonces entiende que debe ocuparse de la Torah y las misbot con el fin de recibir recompensa. Y la recompensa por su esfuerzo será que el Creador le dé el poder del otorgamiento. Esta es la recompensa que él espera, ya que él quiere lograr adhesión con el Creador, lo cual es la equivalencia de forma, es decir, el otorgamiento. Y esta es toda su recompensa, a la cual espera que a través de su esfuerzo con la Torah y las misbot le será otorgado aquello que no puede obtener por sí mismo y necesita que otro se lo dé.
Es como esforzarse en el mundo material. Puesto que uno no puede obtener dinero por sí mismo, se esfuerza y a cambio le dan dinero. Del mismo modo, en la espiritualidad, a lo que uno no puede obtener por sus propias fuerzas y necesita que alguien se lo proporcione. A esto le llamamos recompensa. De manera que cuando una persona desea lograr la cualidad del otorgamiento porque quiere alcanzar adhesión con el Creador y no puede alcanzar esta cualidad, pero siente la necesidad de que el Creador se la otorgue, lo que él quiere obtener se denomina recompensa. Y como existe una regla que dice que si uno quiere una recompensa, debe hacer un esfuerzo y trabajar entonces, la persona observa la Torah y las Mitzvot para recibir esta recompensa, llamada la fuerza del otorgamiento, es decir, salir del amor propio y recibir el deseo de obtener la fuerza para ocuparse solo en el amor hacia los demás. Ese es el significado de aquello que dice uno debe estudiar siempre la Torah y las Mitzvot en lo lishma, no en su beneficio. Pero desde lo lishma uno llegará al lishma, en su beneficio, porque la luz en ella reforma. Significa que a través del esfuerzo en la Torah y las Mitzvot, a fin de alcanzar lishma, logrará el grado de lishma por medio de un esfuerzo previo. Por esta razón, será recompensado con la luz en ella reforma. Y a esto se le llama que desde el cielo se le concedió la fuerza del otorgamiento. Sin embargo, deberíamos preguntarnos por qué uno primero necesita y tiene que esforzarse y después recibir la luz de la Torah. ¿Por qué no recibimos la luz de la Torah inmediatamente, de manera que nos esforcemos al instante? Y también, ¿por qué esforzarse e invertir energías y tiempo gratuitamente? ¿No sería mejor si se recibiera la luz desde el principio del trabajo? Es decir, recibir la luz inmediatamente e inmediatamente comenzar el trabajo en lishma. El asunto es que no hay luz sin un kli, vasija. Y un kli significa deseo. En otras palabras, cuando una persona tiene una carencia y un anhelo de satisfacer esa carencia, esto se le denomina kli. Solo cuando tiene un kli, es decir, un deseo de algún llenado, puede decirse que se le ha dado el llenado y está conforme con lo que se le dio, ya que esto era lo que anhelaba. La recompensa se llama un llenado y es cuando lo anhelado se recibe. Además, la medida de la importancia del llenado depende de la medida del anhelo. Y según el nivel del sufrimiento, en esta medida, disfruta de este llenado. Por esta razón es imposible dar a una persona la luz que le reforma cuando ésta no tiene ningún deseo de esta luz. Esto es porque reformarla significa que perdería la fuerza del amor propio y a cambio de esto recibiría la fuerza del amor a los demás. Y si la persona no tiene ningún deseo de dejar el amor propio y dice, haz algunos trabajos y a cambio no tendrás ningún deseo de amor propio, esto no lo considera como una recompensa. Por el contrario, pensará que por el trabajo que hizo para el patrón, éste debería haber hecho algo bueno por él a cambio de su trabajo. Pero a cambio le está dando algo malo, tanto que perderá todo su amor propio en un instante. ¿Quién estaría de acuerdo con esto? Por este motivo, en primer lugar,
uno debe estudiar en lo lishma, de manera que el cuerpo le ayude, ya que una persona está dispuesta a renunciar a un placer pequeño para recibir un placer mayor. Pero por naturaleza, uno es incapaz de imaginar placer a menos que esté basado en el amor propio. Entonces, a la persona se le dice que será recompensado por ocuparse en la Torah y las misbot. Esto no es mentira, ya que sin duda obtendrá una recompensa. En otras palabras, se le dice que por el esfuerzo en la Torah y las misbot será recompensado. Y esta es la verdad, porque de hecho será recompensado, excepto que la recompensa cambiará. Por ejemplo, un padre le dice a su hijo: si eres un buen chico, te compraré un juguete, un coche de plástico. Entonces el padre va al extranjero y regresa unos años más tarde. El hijo ya ha crecido y le dice a su padre: papá, antes de irte al extranjero me prometiste un coche de juguete. Entonces el padre va y le compra un coche real. Uno con el que puede viajar a grandes distancias. Y el hijo ya tiene uso de razón y entiende que ya no tiene edad para un coche de juguete, sino para uno real. ¿Se considera esto un engaño por parte del padre? Por supuesto que no. Ahora el joven se da cuenta de que cuando era niño no podía comprender otra forma de recompensa más que algo insignificante. Aquí también comienza con una insignificante recompensa, la cual se llama lo lishma, lo que significa que está esperando ser recompensada con algo que es insignificante en comparación con la verdadera recompensa que va a recibir. Ser recompensado con lishma, el cual es el kli o vasija donde uno puede recibir el deleite y el placer que el Creador desea dar. Estos son los verdaderos placeres. Se deduce que pidiéndole que trabaje en lo lishma, lo cual significa recibir una recompensa, esto es verdad. Es decir, que cuando se tiene la intención de otorgar, también será recompensado. La única mentira está en la recompensa. Mientras una persona está en lo lishma, piensa que le dará una recompensa diferente y que el kli que la recibe se llama amor propio. Pero después, cuando la persona crece, comienza a entender que los kelim que de hecho recibe recompensas son los kelim de otorgamiento, lo cual es precisamente a través de estos kelim donde se recibe el verdadero bien y el placer. En este momento, la persona siente que es el hombre más feliz de la tierra, pero que la recompensa que él deseaba recibir mientras estaba en lo lishma y la única que podía recibir es una recompensa adecuada para un niño pequeño. Por lo tanto, cuando enseñamos a recibir placer y recompensa por el trabajo en lo lishma, no se considera una mentira, ya que él no perdió nada, puesto que su recompensa se convirtió en una recompensa mayor. Nosotros solo debemos explicar que lo lishma, es decir, esta recompensa, no es el verdadero nombre, como él piensa. En cambio, la recompensa tiene un nombre diferente al que pensaba. Sin embargo, una recompensa siendo una recompensa. Y la recompensa no se cambia, cambia solo el nombre de la recompensa, de una recompensa falsa e imaginaria a una recompensa auténtica.
De todo lo anterior se deduce lo más importante que una persona necesita a cambio de su trabajo con la Torá y las misbot, es que el Creador le dé vasijas de otorgamiento, lo cual no se puede obtener por sí mismo porque son contrarias a la naturaleza de la persona. Sin embargo, esto es un regalo del cielo y esa es su recompensa, ya que siempre esperaba y decía, ¿cuándo será el momento en el que pueda causar satisfacción al Creador? Y puesto que se trata de la recompensa que él espera, entonces se domina su recompensa. Para comprender lo anterior debemos mirar el prefacio general del árbol de la vida, donde se escribe, la raíz de la oscuridad es el masaj, la pantalla en el Kli de Malhut, y la raíz de la recompensa está arraigada en la luz reflejada que sale a través de un zibuk de acá, acoplamiento de golpe. Ahí nos da la raíz de lo que vemos en el mundo, que cada cosa que vemos en este mundo es una rama que se extiende desde las raíces en los mundos superiores. Aquí se dice, la raíz del esfuerzo que una persona siente en este mundo se extiende desde la raíz del masaj en el Kli de Malhut. Eso significa que el Kli que tienen los creados se llama deseo de recibir placer, el cual el Creador creó por su deseo de deleitar a sus creados. Por lo tanto, el Creador creó en los creados un deseo de recibir placer. En las sefirot superiores, el cual se llama Malhut. Después aprendemos que hubo un tzimtzum, restricción. Eso significa que él no quiere ser un receptor, porque desea la equivalencia de forma con el Creador. Por lo tanto, se creó una regla en la Kedushá, que dice que no se recibe nada, a menos que pueda dirigir la intención hacia el otorgamiento. Ese es el significado de la corrección del masaj. Como estamos hablando de las luces superiores, él no quiere recibir luz, se llama masaj. Es como una persona que pone una cortina o un velo donde el sol resplandece con demasiado brillo y no quiere recibir la luz del sol, para que el sol no brille dentro de su casa. Por lo tanto, cuando hablamos de luces superiores, aunque Malhut tenía un gran deseo y anhelo de recibir la luz del placer, aún así ella renunció a este placer, a no recibirlo, porque quería la equivalencia de forma. A esto se le llama esfuerzo. Es decir, cuando la persona hace algo en contra de su voluntad, es decir, impidiendo a sí misma recibir el placer. También en el mundo material, cuando una persona debe renunciar a algún placer, se considera un esfuerzo. Por ejemplo, si una persona disfruta el descanso y por alguna razón debe renunciar a su descanso e ir a hacer algo, a esto se le llama esfuerzo. Él también nos muestra cómo cuando la rama corporal recibe recompensa y dónde está arraigada en los mundos superiores. Nos muestra que la raíz de la recompensa se extiende desde la luz reflejada, la cual es el deseo de otorgar que sale del zibuk de acá, que sucede entre la luz superior y el masaj y aviut grosor. Él escribe ahí, la luz reflejada que reviste sale como resultado de dos fuerzas. En la espiritualidad, un zibuk de acá significa que
Si dos cosas son opuestas entre sí, se considera como acá, golpe. Esto significa que, por un lado, él realmente quiere eso porque ve que le aportará un inmenso placer. Pero por otro lado, la persona se sobrepone y no la recibe porque quiere la equivalencia de forma. En otras palabras, hay dos deseos acá. Primero, su deseo de recibir placer. Y dos, su deseo por la equivalencia de forma. Y de estos dos nace un nuevo llamado la luz reflejada que reviste. Con esta fuerza puede obtener luego la abundancia superior, porque esta luz reflejada es el cli apropiado para la recepción de la recompensa. En otras palabras, el cli tiene dos aspectos. Primero, recibe el placer que se encuentra en la abundancia superior, que llega desde el pensamiento de la creación, o sea, hacer el bien a sus creaciones. Y número dos, al mismo tiempo se encuentra en equivalencia de forma, lo cual es el segundo discernimiento que tiene durante la recepción de la abundancia. De todo lo anterior, vemos que la recompensa es únicamente la luz reflejada, la cual es la fuerza del otorgamiento que el inferior recibe del superior, el cual denomina la luz reflejada, es decir, que el inferior da al superior. Esto significa que la abundancia que llega del Creador se llama luz directa. Como está escrito, Dios creó al hombre recto. Es como estudiamos que el pensamiento de la creación era hacer el bien a sus creaciones, es decir, que los inferiores recibieran abundancia y a esto se le llama recto. Pero los receptores de la abundancia desean la equivalencia de forma. Para eso tenemos una corrección llamada luz reflejada. Esto significa que el receptor de la abundancia no la recibe porque desea disfrutar, sino porque desea otorgar al superior. En otras palabras, así como el superior desea que disfrute el receptor de la abundancia aspira a devolver placer al otorgante. Es decir, para que el superior disfrute que se cumple de su pensamiento. De aquí se deduce, por tanto, que la recompensa es principalmente la luz reflejada, es decir, la fuerza del otorgamiento que el inferior recibe del superior. Pero aún debemos entender por qué decimos que el cli, el cual llamamos fuerza de otorgamiento, es toda la recompensa. Después de todo, recompensa significa algo que se recibe. Decimos trabajo por el salario. Y también decimos que el propósito de la creación es hacer el bien a sus criaturas. Es decir, que recibirán recompensa. Y aquí decimos que la recompensa es el poder de otorgar. Y nosotros entendemos que la recompensa debe ser que una persona alcance la santidad y los secretos de la Torah, etc. Pero nos dice que la recompensa es obtener la fuerza de dar, es decir, la fuerza del otorgamiento. Más aún, está diciéndonos que esto se extiende desde la raíz superior llamada luz que refleja o luz reflejada. Existe una regla conocida en la que la vaca desea amamantar más de lo que el ternero desea succionar. Se deduce, por lo tanto, que el Creador desea dar a los creados más de lo que los creados desean recibir. Así que, ¿quién lo está demorando? Es que debemos recordar el Tsimtsum, restricción que ocurrió para que los creados tuvieran equivalencia de forma. Esto es una corrección para evitar el pan de la vergüenza.
la cual se extiende desde nuestra raíz, siendo que el Creador es el que otorga y no el que recibe, ya que el Creador no tiene carencia y no existe tal cosa como la recepción en él. Así pues, según la regla que existe en nuestra naturaleza, que cada rama desea parecerse a su raíz, por eso cuando el inferior debe llevar a cabo una acción que no está presente en la raíz, siente desagrado. De esto se deduce que para recibir la abundancia, la cual es la luz y el placer, uno no necesita ejecutar ninguna acción, ya que más de lo que el creado quiere recibir, el creador quiere darle. Sin embargo, la criatura no tiene ningún cli en el cual disfrutar los placeres que le serán dados debido a la vergüenza. Se deduce que la única recompensa que necesitamos es el cli. Por eso, primero debemos dedicarnos a la Torah y las mitzvot y no en nuestro esfuerzo. Ver que todo lo que hacemos es para nuestro beneficio, sin ninguna intención. Por eso, primero debemos dedicarnos a la Torah y las mitzvot en lo lishma, y este es nuestro esfuerzo. Ver que todo lo que hacemos es para nuestro propio beneficio, sin ninguna intención de otorgar. Y entonces vemos que nos falta la fuerza del otorgamiento y que así queremos una recompensa a cambio de nuestro trabajo, que el Creador nos dé esta recompensa, la cual es el deseo de otorgar. Y cuando tengamos esta fuerza podremos recibir el bien y el placer que ya está disponible y por el cual no necesitamos trabajar en lo absoluto, porque el Creador lo da. Pero siempre que una persona ascienda de grado en grado, la persona debe adquirir la fuerza del otorgamiento cada momento y otra cosa no le hace falta.